Listo. Ahí ven mi pantalla todos. Sí, Pau, ahí se ve. Listo. Entonces vamos a iniciar, que está un poquito larga y para no terminar tan tarde. Entonces, en cuanto a lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar principalmente y sobre todo de patología respiratoria. Esto es un gran porcentaje del parcial, entonces para que lo tengan muy en cuenta y lo estudien. Vamos a hablar un poco también de neurodesarrollo, un poco de reanimación de neonatos y finalmente les hice como un cuadro con exantemáticas porque sé que son demasiadas cosas que hay que tener en cuenta porque son demasiados tipos pues de patologías que hay, entonces pues para que se organicen un poco mentalmente. Si tienen preguntas, por favor, pues me dicen. Bien, iniciando un poco de generalidades en cuanto a patología respiratoria, muy importante que antes de iniciar, que es CRUP, que es bronquiolitis, que es neumonía, tener en cuenta que la frecuencia respiratoria en los niños va a cambiar. No es como en los adultos, que siempre 20, todo bien, no. En este caso va a cambiar. Entonces, tener en cuenta y tengan muy presente esta tabla. Entonces, de 2 a 12 meses, normalmente van a tener de 25 a 40 respiraciones y más de 50 ya se considera taquipnea. De 1 a 5 años, ya más de 40 se considera taquipnea y mayores de 5 años es mayor a 28 respiraciones. Más o menos hacia los 10, 11, 12, 14, 13 años es cuando se normaliza, por así decirlo, la frecuencia respiratoria y ya llega a acercarse al valor de 20 que conocemos que, pues, que es normal en los adultos, pero para que tengan en cuenta que sobre todo en lactantes menores y preescolares y pues lactantes mayores, digamos que los valores van a cambiar. Hablando un poco sobre signos de dificultad respiratoria, en los niños, digamos que hay una clínica muy florida y es mucho más común que ellos presenten muchas manifestaciones de dificultad respiratoria, como lo puede ser el aleteo nasal. No sé si ya los que pasaron por neonatos, pues han visto que básicamente, ahorita hay un video si quieren verlo, básicamente se les mueve como, sí, como aleteando la fosa nasal. Van a tener retracciones de los músculos del cuello, van a tener retracciones supraclaviculares, retracciones también intercostales y van a tener algo que se llama disociación tóraco-abdominal, que es básicamente que hay una disociación en cuanto que, digamos, el abdomen sube y el pecho se eleva por esa dificultad que están teniendo los niños y esa capacidad que tienen ese sobreesfuerzo que tienen que hacer para poder respirar adecuadamente, dado que tienen pues una patología subyacente. Acá hay un video que no sé si me dejé correr, que bueno, que si quieren lo pueden ver como para no demorar tanto la monitoría, en donde están los diferentes tipos de signos de dificultad respiratoria que pueden tener los niños. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, no solo para identificar que efectivamente el niño está teniendo probablemente pues, una patología respiratoria, sino también para anotarlo en la historia clínica. Entonces, paciente a la valoración tiene signos de dificultad respiratoria como lo son retracciones intercostales, aleteo nasal y disociación toracoabdominal. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta al momento de escribir en la historia y en el examen físico qué es lo que están viendo en el paciente. Bien, ahora iniciando con CRUP. CRUP, un poco de generalidades, es la obstrucción de la vía aérea superior, muy importante que tengan en cuenta que también es lo que se llama laringotraqueitis, básicamente es una inflamación, una obstrucción de la laringe. El pico de incidencia normalmente es en niños de 2 años y es sobre todo en hombres, en general toda la patología respiratoria es más común en hombres. Digamos que ellos tienen como que son más débiles en cuanto a esto, entonces siempre es mucho más común que un niño le dé bronquitis, que un niño que sufra de asma y demás. Y que también tengan en cuenta que esto afecta a los niños hasta los 5 años. ¿Por qué hasta los 5 años? Porque después de los 5 años los niños van a tener muchos cambios anatómicos, sobre todo a nivel de la laringe, que van a prevenir de que recaigan en este tipo pues, de patologías. Entonces, si ya un niño de 6 7 años, muy raro que tenga un CRUP, un niño de 8 años, menos. A los 5 años, digamos que pues sigue siendo un poco normal, pero más allá de eso, no es lo normal. Entonces, se van a dar cuenta que sobre todo en las patologías que vamos a ver, eh, tendré muy presente la del paciente, porque hay unos, vamos a ver más adelante, y al final les tengo como un cuadro para que se organicen mentalmente, porque entiendo que es demasiada información, pero para que sepan y tengan muy presente la del paciente, que es muy importante en qué diagnóstico, de qué etiología, pues puede originarse pues esa patología respiratoria que tiene. En cuanto a la etiología, va a ser para influenza. Digamos que es lo más común. En el 50% de los casos va a ser para influenza tipo 1 y en el otro 50% de los casos puede ser la tipo 2 y la tipo 3.
Otros virus que también pueden ocasionar este tipo de cuadros puede ser el sincitial respiratorio, influenza, rinovirus, adenovirus. Y los inmunosuprimidos muy importante que puede ser por cándida. Y cuando es bacteriana, que es muy raro que sea bacteriana, pero puede suceder, normalmente es por micoplasma pneumoniae. Pero tengan en cuenta que CRUP siempre va a ser por influenza, sobre todo la tipo 1 en más del 50% de los casos. En cuanto a la clínica, siempre tienen un pródromo viral ahí que tiene rinorrea, que tiene fiebre, que tiene congestión, que tiene nariz tapada. Lo más característico de esto es tos perruna o de foca. Si a ustedes en un caso clínico les sale esto, lo más probable es que sea CRUP. Van a tener también afonía o disfonía, van a tener un exterior inspiratorio y también van a tener dificultad respiratoria, como lo que vimos, los tirajes supraclaviculares, intercostales, la disociación torácico-abdominal. Acá les dejé un video de una niña en donde se escucha perfecto esa tos perruna o de foca, por si no lo han escuchado todavía en urgencias, que uno le escucha a literal kilómetros, uno escucha por allá una vaina horrorosa porque suena terrible, y uno sabe, hay un niño con croup. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta y lo identifiquen muy rápido, este video es muy bueno, entonces los recomiendo que lo vean para que lo tengan muy presente. En cuanto al diagnóstico, esto es clínico, completamente clínico. La mayoría de cosas respiratorias, a no ser de que tenga alguna complicación o demás, va a ser un diagnóstico puramente clínico. En cuanto al examen físico, ¿qué podemos escuchar a la auscultación? Estrior y estertores. Podemos tener afonía ronquiera y edema laringio, tos seca claramente y obviamente dificultad respiratoria con todos estos síntomas de dificultad respiratoria que estábamos hablando anteriormente. Esta enfermedad tiene una escala para mirar qué tan severo es y es la escala de Wesley. Entonces, acá vamos a tener 5 parámetros de importancia, que son el estrío respiratorio, el tiraje, la ventilación, la presencia de cianosis o no, y el nivel de conciencia. Dependiendo de la escala que nos dé, va a tener un manejo diferente, se internaliza el niño o se manda solo a observación por urgencia, entonces es muy importante que lo tengan muy presente. No creo que en el parcial les pongan a poner, mejor dicho, a calcular el puntaje exacto, igualmente yo les recomiendo que por si acaso se lo aprendan, pero digamos que es muy importante, pues porque va a definir la conducta. Entonces, pues en cuanto a las imágenes, es muy raro porque es una radiación innecesaria. El diagnóstico, pues realmente lo que estamos hablando es clínico, entonces pues es muy raro que manden una imagen. Solo se manda si hay sospecha de una condición clínica asociada, como lo puede ser neumonía, un cuadro muy raro o un cuerpo extraño. Digamos que es un diagnóstico diferencial muy importante en este tipo pues, de pacientes. Y lo que se va a ver en la radiografía va a ser básicamente la punta del lápiz. Es muy común que se vea en CRUP esto, entonces para que lo tengan en cuenta por si les sale una radiografía así, ustedes ya saben que de entrada que es CRUP, sí o sí va a ser CRUP. Diagnósticos diferenciales, hay algo que se llama laringitis espasmódica, que no se asocia a cuadros virales, básicamente le da al niño porque no se le pega el frío y ¡pum! Le pasa eso. Y es el mismo manejo exactamente, esto tiende a ceder con la edad. La epiglotitis también, digamos que es un diagnóstico diferencial importante a tener en cuenta, que es lo que se conoce que el paciente está como en posición de trípode. No sé si lo han estudiado ya para urgencia, seguramente les ha tocado a niños con epiglotitis, pero en este caso sea por una bacteria que es Haemophilus influenzae, entonces digamos que pues obviamente hay que discriminar muy bien en cuanto a la clínica para mirar si uno le da efectivamente un antibiótico o pues no le da nada. Traqueitis bacteriana, raro, pero puede pasar. Cuerpos extraños, lo que estábamos hablando. Ingestión por cáusticos. Recordemos que en estos grupo etario es muy común que los niños se pongan a probar cosas de colores llamativos, como por ejemplo ¿cómo se llaman? Los refrigerantes de carros, creo que son como de colores como fosforescentes llamativos, pues los niños se lo toman y digamos que pueden cursar con un cuadro muy parecido y pues el niño realmente está totalmente intoxicado y no cursando con esto. En cuanto al tratamiento, hay que garantizar la permeabilidad de la vía aérea. Entonces, básicamente tiene como 2 focos principales. El primero son corticoides. Vamos a dar dexametasona. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si tienen preguntas, me cuentan. Dan dexametasona de 0,15 a 0,6 miligramos por kilogramo intramuscular. O pueden dar budesonina por nebulización, tiene mucho menos efectos adversos. Y digamos que también es mejor, porque pues un niño que se deje inyectar en la pierna, pues complica. Es nebulización, pues mejor. No sé si se les conectó el micrófono, tienen preguntas.
No, pero no. Bueno, en cuanto a la adrenalina, esta se va a dar con nebulizaciones, se va a dar de 0,2 a 0,5 cc kilogramo en 3 cc de solución salina. Muy importante, tienen que tener esto muy en cuenta, es que el efecto rebote puede suceder. Es decir, que el niño después de la segunda hora, tercera hora de nebulización está muerto de la risa, está como si nada, uno se confía porque lo ve súper bien, lo manda para la casa y ¡pum! Otra vez vuelve el niño, incluso puede llegar con un cuadro mucho peor que puede comprometer la vida y el bienestar del niño. Entonces es clave que lo dejen en vigilancia al menos por 4 horas por ese efecto rebote que puede tener la adrenalina. Hay estudios que también han indicado que el uso de hielo, no, sino helio, es bueno, pero es muy costoso. Digamos que no tiene evidencia de que está superior a la adrenalina, entonces digamos que no es costo eficiente y pues tampoco muestra una mejoría en cuanto a los síntomas. Acá hay un cuadrito, que era lo que les decía, que según que él nos da la escala de Wesley, que cómo vamos a actuar. Entonces tenemos un group leve, que es hasta un puntaje de 3. Vamos a dar la dexametasona o podemos dar la budesonina nebulizada. Vamos a observarlos por 2 horas, recomendable mejor 4. Y si los síntomas mejoran, pues lo vamos a llevar a mandar a la casa con instrucciones. Si los síntomas empeoran, vamos a tratarlo como un club moderado. Ahora bien, si tenemos el club moderado, si en el club moderado vamos a dar 3 mililitros de epinefrina, que era lo que se está contando, las nebulizaciones de epinefrina que se hacen. Vamos a dar la dexametasona o la budesonida. Y en este caso vamos a dejarlo en observación por 4 horas. Si los síntomas mejoran, los mandamos para la casa. Si no mejoran, vamos a repetir la epinefrina y lo vamos a admitir al hospital. Entonces vean que es muy importante tener en cuenta la escala, porque si tengo un club leve, pues solo le voy a dar el corticoide, no necesito darle adrenalina, mientras que tengo ya un club moderado, pues es mejor darle pues adrenalina en este caso. Y cuando tengo un club severo, que es mayor a 7, vamos a dar otra vez epinefrina nebulizada y vamos a dar el corticoide y lo vamos a admitir al hospital, independientemente de que funcione o no en el tiempo que le pongamos, hay que admitirlo al hospital, pues porque efectivamente el niño probablemente estaba comprometido en nivel de conciencia, estaba letárgico, tenía un tirajes terribles, entonces pues mejor ingresarlo al servicio. Criterios de hospitalización, menores de 6 meses, sí o sí. Estos, especial cuando son menores a 6 meses o el año casi, son súper como traicioneros, por así decirlo. Entonces, mejor pues prevenir que lamentar y los ingresamos. Cuando es CRUP grave, claramente, anomalías estructurales de la vía aérea, sobre todo en pacientes, no sé, por ejemplo, que tienen síndrome de Down, alguna trisomía, que tienden a tener algunas anomalías a nivel de la vía aérea, mejor ingresarlos y falta de respuesta a tratamiento, como vimos en el algoritmo. Y para egreso, obviamente, no tener estrior en reposo, saturación mayor a 90, ausencia de dificultad respiratoria y pues que estén tolerando vía oral, eso es básico en cualquier niño para darle un criterio de egreso. Listo. Ahora seguimos con bronquiolitis. En cuanto a la bronquiolitis, esa es la primera causa de hospitalización y consulta en urgencias. Muy importante de la definición, es el primer episodio sibilante, el cual puede estar precedida por síntomas de infección respiratoria alta, o sea, gripa, que ocurre en niños menores de 2 años y tiene un pico de incidencia en menores de 6 meses. Es decir, a un niño solo le puede dar una bronquiolitis en la vida cuando es menor de 2 años. Si el niño me llegó porque es la primera vez que está sibilando, tiene 5 años, eso es asma, eso es otra cosa, eso no es bronquiolitis. Menos de 2 años y solo le puede dar una vez. Es decir, que si un niño ingresa a los 18 meses y pum, bronquiolitis, listo. Y regresó a los 20 meses, bronquiolitis otra vez, no, solo puede ser una vez. Para que lo tengan en cuenta en los antecedentes del niño. Etiología. La mayoría va a ser por sincitial respiratorio en el 50 al 80% de los casos. Para influenza puede incluso llegar al 30%. Adenovirus influenza no es tan común, pero puede pasar. Y no hay evidencia de que una bacteria pueda causar esto, más sin embargo puede haber una sobreinfección. Entonces, muy importante, otra vez, la clínica del paciente nos va a decir efectivamente si el paciente tiene pues una sobreinfección que es importante pues tratarla con antibióticos. En cuanto a la fisiopatología, básicamente hay una inflamación excesiva de moco y hay una necrosis del epitelio respiratorio. Esto va a ocasionar que se generen detritus celulares
que haya una menor luz y obviamente va a ocasionar de que haya una obstrucción y el niño va a sibilar. Es muy importante que esto es como la diferencia de asma. En asma tiene una fisiopatología totalmente diferente y no es por obstrucción, sino que es básicamente se cierra por el músculo que se contrae, mientras que acá sea por una necrosis del epitelio respiratorio que termina taponando pues, la vía respiratoria y ocasiona todo este cuadro. Y claramente, asma sería un diagnóstico diferencial y vamos a ver más adelante que está asociado a que estos niños tienden a tener mayor riesgo de padecer asma a posterior de que les dé esta bronquiolitis, pero que tienen un mecanismo totalmente diferente en cuanto a fisiopatología. En cuanto a síntomas generales, el niño va a tener fiebre, va a estar irritable, la mamá va a decir que no está comiendo, síntomas respiratorios altos, que tiene mocos, que está congestionado, que tiene tos. En niños menores de 2 meses, recordemos que el pico son en menores de 6 meses. Es muy común que hagan apnea, entonces muy importante preguntarle eso y estar pendiente, si ha tenido de pronto cianosis peribucal y demás. Y pues el tema de la conciencia de cómo está el niño, si está letárgico o no. Y a la valoración va a tener claramente un aumento del trabajo respiratorio, va a tener taquipnea, va a estar desaturado en muchos casos, va a tener un quejido. Ay, creo que les había puesto un video para que escucharan qué es el quejido. Ahorita si quieren se los mando para que lo vean también y diferencien como el quejido de la tos perruna, de un estridor, sí, para que lo tengan en cuenta, que eso también se escucha a kilómetros de distancia. Van a tener aleteo nasal y retracciones, que es lo que estamos en el trabajo respiratorio también. En cuanto a clasificación de severidad, acá tenemos la escala de Wood-Downes y vamos a tener en cuenta 6 parámetros: sibilancias, tiraje, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, ventilación y cianosis. Otra vez, dependiendo de cuántos puntajes nos dé qué, vamos a tener una puntuación para clasificarlo como leve de 1 a 3, moderado de 4 a 7 y grave, pues mayor a 8. En bronquiolitis hay algunos fenotipos. Esto se ha reevaluado mucho y ha tomado como mucha importancia, dado que dependiendo del fenotipo de bronquiolitis que un niño tenga, pues hay una aproximación diferente en cuanto al manejo. Entonces existen 4 tipos. El fenotipo tipo A, se van a acordar de A, de asma. ¿Por qué? Porque este niño va a tener historia de sibilancias, va a tener eczema, lo de la marcha atópica, que el niño tiene síntomas y signos de atopia. Entonces, este niño normalmente va a tender a tener una bronquiolitis del fenotipo tipo A. Entonces, se van a acordar por A de asma. Y este niño claramente va a tener un mayor riesgo de sibilancias recurrentes que pues de atopsias. La bronquiolitis tipo B, se van a acordar por B de bronquiolitis. ¿Por qué? Porque este es el cuadro típico de una bronquiolitis. Las sibilancias, no tiene antecedente el eczema y tiene menos riesgo de sibilancias recurrentes. Entonces se van a acordar de B de bronquiolitis. Entonces A de asma, B de bronquiolitis. La C, se van a acordar de C de severo. Entonces, acá es donde realmente los niños se complican. Entonces, son los niños que entran a UCI, que tienen ventilación mecánica, te pasan mucho tiempo en el hospital, la evolución es muy tórpida, entonces digamos que a estos niños les va como peor y toca echarles más ojo, porque tienden a evolucionar pues tórpidamente. Entonces C de severo. Y D, esa no tengo mnemotecnia, D es la diferente, no sé. Y básicamente ahí no les da tan duro a los niños. Es como una infección ahí leve, no sibilan, tienen como un síntomas de vía aérea superior, pero pues nada muy alarmante. Entonces A de asma, B de bronquiolitis, la normalita, C de severo, el que toca ponerle cuidado, y de lo que quieran, pero pues ese es leve. ¿Cuánto diagnóstico? Otra vez clínico. Radiografía. ¿Cuándo se va a hacer? Cuando se sospecha neumonía otra vez, cuando no mejora con el tratamiento, cuando persiste la dificultad respiratoria. Digamos que estos son como banderas rojas de que algo diagnosticamos mal, algo se nos pasó, algo no estamos teniendo en cuenta, se infectó, lo que sea. Entonces, pues ahí mandamos radiografía. En cuanto al tratamiento, acá es completamente sintomático. Completamente. Entonces, ¿qué vamos a ver? Hidratación, pilar del tratamiento. Gus, mañana Macra me comentó que muchos estaban teniendo como problemas con el tema de líquidos, entonces con Gus les cuadramos una monitoría de líquidos que creo que se la subió a Brightspace. Entonces, si tienen dudas al respecto, de verdad
me escriben y yo les explico, hacemos un Zoom o algo, porque entiendo que eso es un tema que es de repetirlo y hacer ejercicios entonces para que lo tengan claro, porque probablemente en el parcial los pongan a hacer el balance de líquidos de algún paciente. Entonces, pues me dicen cualquier cosa. Entonces, sí, hidratación, pilar de tratamiento, súper importante, dextrosa, lactato, son los que más se usan en niños, sobre todo la dextrosa, pues porque tiene azúcar. Entonces, pues, el manejo de secreciones, lavados nasales, explicarle a la mamá, eso es súper fácil de hacer, los niños una vez se acostumbran a eso, lo agradecen demasiado, como que ellos saben que cuando les vas a meter una jeringa en la nariz, se van a aliviar, entonces ellos son súper agradecidos en ese sentido, no tiene mayor misterio, es súper seguro y es buenísimo. Oxigenación, por cadena convencional, la meta es que sature mayor a 90%. Por ciento. Y la solución salina hipertónica también se usa normalmente para hacer nebulizaciones porque esto disminuye el edema y mejora el aclaramiento pues, mucociliar para evacuar pues, todo ese moco que está ahí como congestionado y por ende eh, sacar los detritos que estábamos hablando de la necrosis que se da en el epitelio. Sin embargo, esto casi no se usa. Digamos que de pronto se usaría más en niños con un fenotipo severo o algo así. Ni en la Santa Fe, digamos, yo nunca lo he visto usarse. No me tocó ningún club severo, pero pues digamos que ahí de pronto estaría mejor utilizarlo, pero no se usa así de rutina, pero para que lo tengan en cuenta que la solución hipertónica puede funcionar en estos casos. Y en cuanto al pronóstico, estos niños, como veníamos hablando, tienen un mayor riesgo de asma. Como me imagino que ustedes saben, el primer episodio, sibilante, pues bronquiolitis, lo que estamos hablando. El segundo, episodio sibilante se llama, y ya el tercero ya se diagnostica un paciente con asma. Entonces, digamos que estos niños ya van 1 de 3 para llegar a asma, entonces pues claramente tienen mayor riesgo de asma. Van a tener sibilancias recurrentes, asma. Y hay un anticuerpo mononuclear que se llama pabilizumab. Y básicamente es una inyección que se puede dar incluso en inmunoprofilaxis en niños con factores de riesgo, como lo pueden ser en niños pretérmino o niños que tengan cardiopatías congénitas. Hay un montón de indicaciones que usan el pabilizumab, son 3 dosis, si mal no recuerdo. Entonces, para que lo averigüen, porque pues es algo revolucionario, realmente es algo nuevo que llegó pues al área de la pediatría. Entonces, pues muy interesante ver cómo hay un anticuerpo mononuclear que puede ayudar a prevenir que los niños lleguen al estadio de asma. Entonces, pues algo muy interesante por si lo quieren leer y las indicaciones. Les preguntan eso en rotación y ustedes responden algo y conocen de eso y quedan, mejor dicho, quedan como príncipes y princesas. Listo, neumonía. Neumonía adquirida en la comunidad se define como los signos y síntomas de una infección aguda del parénquima pulmonar en un individuo que adquirió la infección, como dice el nombre, en la comunidad. Es decir, no haber estado hospitalizado en los 14 días previos a la presentación de los síntomas iniciales o en las primeras 48 horas de hospitalización. Esto cambia totalmente el manejo porque si se llega a no cumplir estos tiempos que vemos acá, pues básicamente se va a tratar de una neumonía nosocomial que tiene un tratamiento abismalmente diferente por la potencia que, pues los antimicrobianos que toca usar son de mayor espectro, de uso más, los esquemas son más prolongados, entonces pues es muy diferente, entonces de ahí que es muy importante preguntarle que el niño que probablemente tiene toda la clínica de neumonía, su hijo ha estado hospitalizado en los últimos 15 días, o al niño que recién entró a piso y a las 2 horas empezó con esa vaina, pues a ver, probablemente sea otra cosa. En cuanto a la epidemiología, el 80% son de carácter infeccioso, pueden ser bacterianas y virales, pueden ser fúngicas y parasitarias. Vimos en un medio con muchos parásitos, pues que son bastante prevalentes, entonces pues nunca hay que dejarlos de considerar como factores etiológicos importantes en general. Y el 20% tienden a ser químicas. Muy importante de esta etiología es que es la causa más común de muerte en niños mayores de 5 años. Entonces, pues de ahí la importancia que pues entramos como profesionales de la salud de diagnosticar esto debidamente, pues para prevenir que no sucedan este tipo de cosas. Y tiene 902.000 muertes en menores de 5 años al año. O sea, realmente es casi 1 millón de niños que muere por algo que digamos que no es
que si se diagnostica a tiempo se puede tratar y el niño sale adelante porque los niños son súper agradecidos, entonces pues no, es algo que no debería suceder. En cuanto a factores de riesgo del huésped, si tiene prematuro, como sabemos todos, cualquier niño prematuro y que tuvo bajo peso al nacer va a estar predispuesto a todo. Enfermedades crónicas, obviamente si tiene enfermedades cardiorrespiratorias, inmunitarias, neuromusculares, la malnutrición, súper importante en nuestro medio, desafortunadamente. En muchas áreas, pues un problema muy común, entonces si tienen asma, hiperactividad bronquial, claramente también va a haber una respuesta totalmente disregulada e inapropiada inmunitaria que va a ocasionar que estos niños sean mucho más propensos a adquirir este tipo de infecciones. Infecciones recurrentes respiratorias, y bueno, acá pueden ver un hacinamiento, guarderías, obviamente cuando el niño está en guardería, que, ay, no es que el niño, el amiguito está enfermo, tenga. Entonces, pues, para que lo tengan en cuenta. Etiología, súper importante. ¿Por qué? Cuando son menores de 3 semanas, es decir, en neonatos, básicamente, si un neonato está cursando con la neumonía, lo más seguro que sea un Streptococcus agalactiae. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Pues antibiótico. Ahora bien, cuando ya son niños que ya pasaron la etapa de neonatos, digamos, menores de 4 o 5 años, normalmente lo más común que van a atribuirle esa neumonía es a virus. Es decir, el tratamiento es totalmente sintomático. Pero cuando ya son menores, mayores a 5 años, vuelven a tener como etiología las bacterias. Entonces, para que, obviamente esto no es que sea una regla de oro, no es blanco o negro, nada en medicina es así, pero para que lo tengan como un esquema general. Entonces, neonatos, bacterias, agalacti. Después de eso, hasta los 4 o 5 años, virus normalmente es lo más común. Y luego, mayores de 5 años, lo más común es que vaya a ser una bacteria. Muy importante para el tema del tratamiento. Entonces, en cuanto a la clínica, la triada clásica de neumonía se los van a preguntar en pediatría, en el internado, siempre. Lo básico que uno tiene que saber es si un niño tiene fiebre, tiene disnea, tiene taquipnea, tiene neumonía, hasta que se demuestre lo contrario. Claro, hay otras patologías que ya hemos visto que también pueden cursar con este tipo de cosas. Ya es muy importante, pero tiene tos perruna, ok. Pero está sibilando el niño, tiene quejido el niño, ok, miremos, reevaluemos. Pero digamos que esto es algo que sirve muchísimo tener esa triada muy en cuenta. Ustedes van leyendo su caso clínico en el parcial. El niño tiene 39, tiene, no sé, 6 años y tiene una de 43 y está con supraclaviculares y sucesión abdominal, neumonía hasta que se demuestre lo contrario. Otra cosa a tener en cuenta es que los niños van a referir que les duele el abdomen. Y en muchos casos, por ejemplo, en los niños menores de 5 años, que normalmente tiende a ser viral, ellos también pueden cursar con diarrea. Entonces, si el niño dice, no, es que me duele la barriga y aparte el niño está haciendo diarrea, pues ¿qué van a pensar? Que pues es una gastroenteritis y no, recuerden que los virus dan en todas partes. O sea, ellos dan la neumonía, pero aparte el niño también puede tener diarrea, porque ellos no discriminan, ellos se riegan por todo lado. Entonces, no descarten de que pueda ser una neumonía. Si el niño además tiene un trago respiratorio, está saturando mal, se le escuchan crépitos, pues uno de pronto sería más por una neumonía. Y lo mismo, lo de la rigidez nucal, cada vez se ve más que esto puede manifestarse también en este tipo de cuadros, entonces para que no lo tengan, no lo descarten nunca. ¿Y esto por qué? Pues por anatómicamente, pues los lóbulos inferiores y los lóbulos superiores, pues digamos que está como muy, pues el niño es muy chiquito y como que todo está muy comprimido como para que lo logremos entender. Y pues se puede malinterpretar ese dolor en las bases pulmonares como un dolor abdominal o ese dolor en los lóbulos superiores, pues como una rigidez. ¿Listo? Acá podemos ver una tabla de UpToDate que me parece súper completa en cuanto a cómo sería la clínica según si es por Streptococcus pneumoniae, si es por clamidia, si es viral. Entonces, para que la lean, la digieran, esto obviamente no es un absoluto otra vez, pero digamos que ayuda mucho como a ubicarnos en cuanto a cómo, qué teología puede ser y claramente esto va a ser importante para el manejo. Esta tabla también me parece muy buena, eso es de la guía española y también pueden ver otra vez cuando es una NAC típica. Eh,
que puede ser pues por bacterias, la atípica, que también puede ser por bacterias o por virus. No, perdón, la típica viral y la típica en bacterias. Entonces, otra vez, para que la dijeran, comparen los valores, el estado general, cómo está aquí, cómo está allá, no se las va a leer, pues porque no. Siento que es más consciente que ustedes hagan el ejercicio solos, a conciencia, lo lean y lo dijeran, porque entiendo que es mucha información, pero se las dejo ahí porque me parece muy buena y los puede ayudar mucho al momento de leer los casos clínicos. Hago otra vez anamnesis, esto lo voy a pasar, porque si lo quieren tener ahí, otra vez examen físico, ya lo hablamos, pero digamos que si lo quieren leer, ahí se los dejo igual. Evaluación radiológica, pues tiene indicaciones, otra vez, cuando es una enfermedad severa, cuando no estamos seguros del diagnóstico, si está hospitalizado, si es recurrente, para evaluar posibles complicaciones y una respuesta al manejo, como las que ya hemos hablado a lo largo de la presentación. Acá están algunos criterios de severidad, pues que son importantes para tener en cuenta si hay que hospitalizar o no a un niño. También se los dejo ahí para que lo lean, lo digieran, pero digamos que poco a poco ustedes se van a dar cuenta que van a adquirir como este sentido clínico de que tengo un niño letárgico con una fiebre que no se le controla con nada, un niño que no está recibiendo seno, un niño que está totalmente irritable, obviamente no va a mandar para la casa, pero yo tengo un niño que tiene fiebre, pero el niño está jugando, está comiendo, bueno, por eso no me preocupo tanto. Entonces, como que no se lo aprendan así el primero, ese es el segundo, este no, sino que poco a poco ustedes van adquiriendo como esa destreza a medida que van, pues obviamente estudiando y viendo claramente pacientes. En cuanto a patrones, esto puede ser de gran importancia. ¿Por qué? Porque esto nos puede ayudar a saber qué etiología es. Ya dijimos que dependiendo de la edad que esté el niño, puede ser una u otra etiología, sin embargo, esto no es un absoluto. Y si llegamos a mandar una placa de tórax por alguna razón, pues podemos ver un patrón que puede ser bastante diciente en cuanto a la etiología que es. Entonces, si tiene bronconeumonía, esto es mucho más común que los hagan las bacterianas, al igual cuando tienen las consolidaciones, eso es mucho más común que lo haga una bacteriana, mientras que cuando es un patrón intersticial, así como difuso, que todo se ve como maluco, pues tiende a ser algo mucho más viral. Acuérdense, otra vez viral, él no discrimina nada, él se va y le causa diarrea al niño y le da la neumonía y todo el pulmón se ve terrible, mientras que la bacteriana, a pesar de que es como más agresiva, porque digamos que la fiebre es peor, los marcadores de reacción inflamatoria tienden a ser peores, la clínica también es peor, digamos que es más como concentrada. Crean las consolidaciones a nivel de las bases, sobre todo. Entonces, para que lo tengan en cuenta en cuanto a los patrones, nunca sobra. Otros métodos que hay, ecografía y TAC, si se quiere evaluar complicaciones o cuando hay necrosis o abscesos, sobre todo en las bacterianas, que tienden a crear este tipo de cosas horrorosas, también pueden usar TAC para eso, pero digamos que no está indicado a menos de que haya una alta sospecha. Acá les dejo otro cuadro para que también discriminen otra vez neumonía típica, atípica, súper importante porque ya vamos a ver que en el manejo cambia totalmente. Entonces tenemos una neumonía adquirida en la comunidad. Acuérdense que todo eso es adquirido en la comunidad. Si es intrahospitalario, ya es otro. Vamos a utilizar amoxi 90 miligramos dividido en 3 dosis por 7 días. Podemos también utilizar amoxiclavulanato, por ejemplo, cuando tenemos una coinfección con Haemophilus influenzae. Ay, se me volteó esto. Y cefalosporias de segunda generación también se pueden usar, pero digamos que lo más común que usen es amoxi. Y cuando es atípica tenemos los macrólidos, por ejemplo la citro, que vamos a utilizar en una dosis de 10 miligramos kilogramo día, dosis únicas y solo es por 3 días. Es muy importante otra vez que discriminen si es típica o atípica, porque esto va a cambiar totalmente el manejo. Y claramente vamos a tener un tratamiento de soporte en aquellas neumonías que son por origen viral o también en las neumonías bacterianas, pues claramente hay que tratar igual al niño. La fiebre, darle analgesia, hidratarlo y clave, no van a usar mucolíticos ni antitusígenos, esto no se usa, le van a decir a la mamá que eso no lo use, que le haga lavado si quiere, pero que eso no se usa, no se ha visto que tenga una mejoría y a veces pueden tener complicaciones por eso, entonces mejor decirles que no. Y también que la placa de tórax, porque hay muchas mamás que
que quieren a la salida, o sea, les dan la salida, que el niño tuvo neumonía, les dan el egreso y la mamá, ay, ¿será que cuando tenemos la placa de control para mirar si ya está bien? Porque se asustan mucho a ver como una vaina blanca ahí en el pulmón, decirles que no va a mejorar la radiografía al menos por 4 u 8 semanas, pero no significa de que siga activo, sino que claramente el mismo cuerpo tiene que metabolizar toda esa consolidación, por ejemplo, en las bacterianas. Entonces, pues que no va a mejorar y que realmente no vale la pena la radiación ni exponer al niño a eso porque no va a cambiar la conducta, no significa que hay que volverlo a internar si sale mal, pues porque le dieron egresos porque ya el niño pues resolvió el cuadro. En cuanto al pronóstico, si en 72 horas, me faltó acá poner, no hay mejoría, básicamente el tratamiento pues fue mal direccionado, la etiología es incorrecta, pueden haber complicaciones que por eso no nos haga que el niño esté mejorando, o puede ser otro diagnóstico y hay que hacer una radiografía de control y para clínicos para mirar cómo están marcadores de inflamación sobre todo y respuesta pues leucocitaria. Y en los casos no complicados, la mejoría clínica son tras 72 horas de antibióticos en las bacterianas, van a tener una tos residual hasta por 3 semanas. Otra vez decirles que es normal que tengan tos, no pasa nada, no le van a dar a brilar ni nada de eso. Y que la radiografía puede salir alterada hasta las 8 semanas. Ahí está viendo mi presentación. Se traba, Sí, espérame. pero se quedó como en tratamiento, Pablo. Ya, mira. Dame un segundo. ¿Ya? Listo, ya, ahora sí. Bueno, esto es lo que le decía de pronóstico. Pero me escuchaban, ¿cierto? Sí. Sí, 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 sí te escucho Ah, todo. listo. Entonces sí, decirle que es normal que la radiografía puede que salga malita y que no es necesario hacerla, entonces que no. Listo. Faringomigdalitis. Generalidad es un proceso agudo febril, es infeccioso, que cursa con inflamación de la mucosa, la faringe y amígdalas. Etiología, en la mayoría de casos puede ser viral, 80% no, de los casos. Y puede ser por rinovirus, coronavirus, adenovirus para influenza y bacteriana, lo más común es que sea por Streptococcus pyogenes. La clínica, siento que todos hemos tenido una faringoamigdalitis horrorosa, la conocemos más que nada, vamos a tener eritema, edema, exudados, vamos a tener úlceras, vesículas en la faringe, entonces pues no tiene mayor misterio eso. Los niños las mamás van a decir que el niño tiene odinofagia o que no está comiendo, ¿y por qué no está comiendo? Pues porque tiene odinofagia, que tiene un ganglicito de pronto, entonces pues siento que eso ya todos lo conocemos bien, entonces. Igual acá les dejo un cuadro en cuanto a cuál es la diferencia, si es bacteriana o viral, cuáles pueden ser como esos diferenciales que nos pueden ayudar a discriminar porque va a cambiar pues la conducta. Y a partir de la clínica tenemos estos maravillosos criterios de Maquisac que básicamente nos dará probabilidad de que una infección bacteriana, de que una infección sea bacteriana y por ende tenga indicación de cultivo microbiológico. Esto funciona, digamos que está en la teoría, pero no funciona en la práctica, al menos no en Colombia, porque pues a un niño nunca le van a mandar un streptotest o un cultivo para mirar si efectivamente es bacteriana o algo. En casos muy contados, muy, muy contados, van a optar por esto, pero digamos que ni en la Santa Fe, o sea, sí hay, pero digamos que no es lo común que un niño venga con odinofagia y le manden esta cosa, si el maquisac le dio alto, pues no va a pasar. Entonces, ¿qué criterios va a tener en cuenta? Fiebre mayor a 38, hipertrofia o exudado amigdalar, adenopatía laterocervical anterior dolorosa, ausencia de tos y dependiente de la edad. Y esto nos va a dar un puntaje que nos va a dar un riesgo que si ven los valores son gigantes, o sea, de 38% a 63%, pues es demasiado. Pero digamos que esto indicaría que hay que hacer un estudio microbiológico al niño y pues esto es útil para saber de pronto y orientarnos, además con esta tablita pues si va a ser bacteriano o viral y cuál es el tratamiento que le vamos a dar. Dependiendo de eso, pues en caso de que sean bacterianas, vamos a dar penicilina G benzatínica, dosis única. Cuando son en menores de 27 kilogramos, vamos a dar 600.000 unidades intramusculares. Y cuando son de mayores de 27 kilogramos, vamos a dar 1.200.000, también intramusculares. También podemos dar amoxa,
90 miligramos kilogramo vía oral durante 3 días, normalmente se divide en 3 dosis. Y cuando son virales, tratamiento totalmente sintomático, acetaminofén, lavas nasales, agüita y ya, no les vamos a hacer más. Tengan en cuenta que es súper importante discriminar entre las dos, pues porque no le van a inyectar la penicilina. Dicen que duele demasiado cuando se las inyectan, entonces pues discriminar muy bien para no inyectar a un niño innecesariamente y mandar una dosis de antibiótico que claramente no necesita. Y acá podemos ver algunas indicaciones para iniciar antibióticos según la escala de Maquisac. Bueno, entonces acá les hice una tabla que, como se dieron cuenta en cada una de las enfermedades, es clave que ustedes al momento de los casos clínicos, y pues no solo para el parcial, sino también pues para la vida, sepan delimitar muy bien en cuanto a patología respiratoria en criterios como edad, la clínica, para saber así la etiología, cuál es la etiología de cada patología, porque cambia drásticamente el tratamiento y algunos otros que tienen que tener en cuenta por si acaso. Entonces, en cuanto a CRUP, muy importante, da hasta los 5 años. Un niño de 6 años no le va a dar CRUP. Muy raro que le dé CRUP. Eso es que tiene que traer una moneda y suena chistoso, pero eso no va a ser CRUP. ¿Listo? Y que el pico es a los 2 años. En cuanto a la clínica, tos perruna o efocal, escuchen ese video de esa pobre niña, cómo se escucha de terrible. Es súper clásico. O sea, uno en verdad escucha al niño en la sala de espera y uno ya sabe que tiene laringotraqueitis. Biología para influenza, por ende, no se le da pues, antibiótico ni nada. Muy importante la escala, la de Wesley, que nos va a dar si es moderado, leve, moderado, severo. Y el tratamiento tiene dos pilares importantes, que son los corticoides, permeabilidad de la vía aérea, y adrenalina, permeabilidad de la vía aérea, muy importante para que estos niños no se nos desaturen y no se nos vaya a complicar. Y otros que tienen que tener en cuenta, pues lo del patrón radiológico es en punta de lápiz. Bronquiolitis, menores de 2 años. Ya después de los 2 años, el niño de 3 años no le da bronquiolitis, eso no. Cuanto a la clínica, pues sí es como una gripita ahí que tiene como signos de dificultad respiratoria. Después no tiene así como nada muy como para rescatar como las otras. Etiología, sincitial respiratorio. Por ende, ¿qué le doy? Soporte, agüita. Líquidos, clave. Si tiene fiebre, pues antipiréticos, le voy a hacer lavaditos nasales, darle oxígeno por cánula, nada invasivo. Recordar que además es el primer y único episodio que le da, al segundo eso ya no es bronquitis y al tercero ya es asma, y que tienen diferentes fenotipos que poco a poco va tomando como más fuerza y individualizar el tratamiento según el fenotipo que tenga. Neumonía, les da todos. Clínica, la triada, clave. Fiebre, taquipnea, disnea. Etiología, depende de la edad. Neonatos, bacterias, agalacti. De hasta los 5 años, lo más probable es que sea viral. Más de los 5, probablemente lo más seguro va a ser bacteriano, antibiótico. ¿Listo? Etiología, otra vez, depende de la edad. Eso ya lo dije. Tratamiento, depende de la etiología y pues de la edad, por ende. Y otros, que la mortalidad es altísima, o sea, es la primera muerte, causa de muerte en menores de 5 años, no tiene ninguna presentación, es realmente bastante triste eso, entonces para que lo tengan muy en cuenta. Pero que les sirva esta tablita como para ubicarse un poco, yo sé que es demasiada información, pero traté de hacerla como lo más como digerido posible porque entiendo que uno siempre se confunde con tanta cosa. Bueno, neurodesarrollo. No sé si quieren descansar 5 minuticos, ir al baño, tomar agua. Ustedes me dirán. Pues no, Pau, sigamos igual, falta un poquito. Listo. Entonces, neurodesarrollo. Esto es un tema gigante. Básicamente es el proceso de desarrollo del sistema nervioso que da como resultado la maduración de estructuras y por ende la adquisición de habilidades, sobre todo en la atención, planificación, memoria, lenguaje, control motor y otras. Eso es un tema súper grande. Tiene muchas, eh, como, sí, como muchos parámetros a tener en todas las edades. Acá yo traté, esto es algo que hizo una amiga, como que tratando de condensar cuáles son de pronto aquellas em,
cosas que tienen que hacer los niños en los diferentes grupos de edad. Me parece que es un cuadro muy ameno, en el sentido que es lindo visualmente y está muy sintetizado, digamos que en aquellas cosas más importantes, porque sobre todo en el ECOE les ponen un caso de un papá que se enteró que tiene una hija, no tenía ni idea, y les dice qué hacen. Entonces, ay, no, la niña como que ya camina, pero aún no corre. Pero la niña agarra las cosas con dos manos y sí, como y uno dice después al final como no, yo creo que tiene por ahí como 18 más o menos 16 meses. Entonces, para que lo tengan en cuenta, entonces acá les dejé esto, no se los voy a leer, pues otra vez para que lo interioricen ustedes. Y acá hay unas banderas rojas. Esto sí, súper clave que lo tengan en cuenta para la vida. Entonces, se da 3 meses y no tiene sostén cefálico, pilas. No agarré bimanual ni no alpuse a los 4 a 6 meses, pilas. De 7 a 12 meses, si no ha dicho la primera palabra, pónganle ojo a ese niño. Si no camina a los 13, si no corre, si no sube escaleras ya a los 2, 4 años, hay que ponerle pues el ojo a ese niño. Acá igual les dejé lo de la escala del desarrollo, que es básicamente como un consenso de UNICEF y la OMS y la ONU para como estandarizar cuáles son aquellas cosas que tienen que hacer los niños en determinada edad. Se van a dar cuenta que creo que no han tenido esto, esto lo van a dar después en simulado, pero para que vean que es un larguero de checklist que uno tiene que hacerle al niño en consulta de desarrollo, pero para que tengan en cuenta sobre todo estas que son como las más claves que está tratando de sintetizar en este, ¿cómo es que? Bueno, reanimación de neonatos. Generalidades, asfixia es la principal causa de mortalidad neonatal a nivel mundial. Según la OMS, más de 1 millón de recién nacidos pueden sufrir a la asfixia perinatal, pero deja secuelas terribles de parálisis cerebral, crisis convulsivas, problemas de aprendizaje o del lenguaje. En octavo, cuando vayan a Roosevelt a ortopedia, van a ver la cantidad de niños que llegan para cirugía, sobre todo de columna de parálisis, que tienen parálisis cerebral, y realmente es muy triste, o sea, es muy impactante pues las secuelas que deja la asfixia perinatal, porque digamos que de parálisis cerebral es una de las causas más importantes, entonces clave que presten atención a esto y sobre todo en simulado aprovechen los espacios. En cuanto al equipo, muy importante que alisten todo antes de ustedes, los que ya han ido a NIMI, se dan cuenta de que tienen ya todo perfectamente listo, las hojas de intubación, los tubos, las cánulas, el ambú, el CPAP, tienen todo listo porque si un niño se complica, son segundos los que uno tiene para poder hacer algo que drásticamente cambie el curso cuando un niño está en esa situación. Acá se las dejo para que la lean, pues para que la tengan en cuenta de que siempre hay que tener todo a la mano, listo, y una persona pues ahí en la medida de lo posible dispuestos a ayudarles, a pasarles cosas o a turnarse para hacer compresiones y demás. Entonces, acá está el algoritmo de reanimación neonatal. Entonces, acá lo que dijimos al principio, de que tiene que, mm, que revisar la carpeta de la mamá, que no tenga ningún tipo de complicación, las ecografías del niño, si a ver tiene alguna anomalía, si la mamá tiene algún antecedente, que no tienen que saber que la mamá tiene preeclampsia, si la mamá no tiene que saber eso, pero pues saber que cuando se gradúen y en internado, pues tienen que mirar esa carpeta y mirar muy bien cómo fue el embarazo en general y en ese momento cómo está la mamá, si fue un expulsivo, que está con sufrimiento fetal, pues uno ya fue pucha, aliste los tubos, aliste todo, todo cerca del equipo acá, todos alertas, porque pues este niño de pronto tiene un riesgo mayor a no evolucionar bien. No sé si ahí ven bien, pero creo que como tienen las diapositivas, ahí ven bien. Entonces, nos preguntamos, ¿el niño llora? ¿Tiene buen tono muscular? ¿Está respirando? Sí, maravilloso. Le hacemos las cosas de rutina, le medimos el perímetro cefálico, lo que sea, y se lo damos a la mamá, todo bien, nos relajamos con el niño. Si el niño no está respirando y no tiene buen tono o no está llorando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a estimular. ¿Cómo lo vamos a estimular? Secándolo en la espalda, en las plantas de los pies, por favor no les peguen,
muy común ver como algunos neonatólogos hospitalarios le pegan a los niños como en las manos o en los pies. No se les pega, eso no funciona para nada, no se ha visto que compre nada y no le van a pegar a un recién nacido. Entonces, por favor, no lo hagan. Y luego me pregunto, ¿el niño está haciendo apnea, está jadeando o tiene una frecuencia menor de 100 latidos por minuto? Sí, que prosigue, voy a darle ventilación con presión positiva. Voy a poner un oxímetro para mirar el pulso porque la frecuencia cardíaca es súper importante y es el marcador más importante que uno tiene en una reanimación o pues en una adaptación neonatal. Si el niño tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100, el niño ha volado, el niño está bien. Si el niño tiene una menor de 100, preocupas. Y considera el monitoreo cardíaco. Nos volvemos a preguntar si después de la ventilación el niño sigue con una frecuencia bajita menor a 100. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que se llama como Mr. Sopa. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero quiero que explicarlo aquí como completo y luego lo vamos a digerir un poco el paso a paso. ¿Qué vamos a hacer? Asegurar de que estemos dando una ventilación adecuada. La mascarilla está bien sellado, estoy haciendo buen sello, estoy retraccionando bien en posición de olfateo la cabecita del niño para que realmente abra la vía aérea. Y ahí voy a empezar a considerar un tubo endotraqueal o máscara laringia y ahí voy a tener monitoreo cardíaco. Si a pesar de eso el niño sigue mal, no me responde, tiene una frecuencia menor de 60 latidos por minuto, intubo. ¿Listo? Intúan y tienen listo, bueno, eso lo vamos a empezar adelante, tienen listo todo, el laringo, las hojas, todo, y el ambú, y lo intuban de una. Y van a empezar a hacer compresiones torácicas. Y van a poner la oxigenación, digamos que a tope. Y si ya el niño sigue con menos de 60 latidos por minuto, ahí optamos por los métodos farmacológicos que vamos a ver más adelante, que son pues la adrenalina. Ahora, vamos a mirar el paso a paso porque para los que no han rotado por neonatos o no han tenido simulado, pues claramente es demasiado. Entonces, pasos iniciales para la reanimación del recién nacido. Vamos a proporcionar calor continuo con secado y idealmente con esas lámparas térmicas que tienen. ¿Por qué? Porque la piel del recién nacido es inmadura, ellos no saben termorregular como ya un niño de al menos 3, 4 meses ya lo puede hacer. Entonces ellos pierden mucho, mucho, mucho calor por la piel, de ahí que siempre les piden que tengan un gorrito porque por la cabeza pierden mucho, mucho calor, pues porque son muy cabezones. Entonces, muy importante, calor continuo y lo secamos porque el niño sale embadurnado en mil cosas. Estimulamos al bebé para facilitar el repuesto respiratorio, sobre todo en la espaldita y en los pies. Posicionamos la cabeza y el cuello para abrir la vía respiratoria y finalmente aspirar las secreciones de las vías respiratorias si es necesario. Mucho cuidado con la bradicardia inducida por el efecto que puede tener este tipo de, de conductas, pero pues se tiene que aspirar porque obviamente el niño puede estar totalmente taponado con meconio, líquido amniótico o lo que sea. Y lo que habíamos dicho, si los bebés están respirando bien, llegan a nacer, van a la mamá piel a piel y no necesitan más intervenciones y estamos bien. Entonces el niño acá lloró, todo bien, regio, se va con la mamá. Si el niño no llora, ahí es donde lo vamos a empezar a secar. Entonces, si hay un esfuerzo respiratorio ineficaz o apnea, ¿qué vamos a hacer? Estimulación táctil que puede ayudar pues a que mejore la respiración y esto lo vamos a hacer a secar. Lo que estamos hablando, frente espalda, plantas de pies, no hay que pegarle. Y en este caso hay que evaluar bien si necesita más succión, si yo estoy sospechando que el niño efectivamente tiene alguna obstrucción por líquido amniótico, lo que sea, pues lo voy a succionar, pero digamos que toca discriminar muy bien porque una succión innecesaria pues va a prevenir, va a ocasionar una bradicardia inducida y eso que es un bollo también. Entonces, bien, después de los pasos iniciales, se indica ventilación con presión positiva si el bebé presenta frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto o tiene apnea. Entonces, se va a iniciar con oxígeno al 21%, que es pues, la FIO al aire ambiente. Pero importante que tengan en cuenta que un recién nacido prematuro, o sea, menor de 35 semanas de gestación, se va a comenzar de 21 hasta 30% el oxígeno. Pues para que lo tengan en cuenta que acá hay que subirle un poco a la cantidad de oxígeno que se está haciendo administrado.
Eso es el Mr. Sopa, que en el algoritmo es este que vemos acá de asegura una ventilación adecuada, considere teteo máscara laringe. Lo de asegurar lo de una ventilación adecuada es básicamente esta mnemotecnia, que es Mr. Sopa. M de ajustar la máscara, mirar que está siendo bien sellado. M, reposicionar la vía aérea, traccionar más en posición de olfateo a pues a la cabeza del niño. S, succión de boca y nariz si lo veo necesario. O de pues mantener la boca abierta, open mouth. B, aumentar la presión. Y A, de alternar la vía aérea. En este caso, voy a tener en cuenta de que ya tengo que tener a la mano el laringoscopio. Súper clave. Que revisen que tenga pilas, porque si no, no ven nada y no pueden intubar. Entonces, siempre antes de reanimar a un niño, revisen que tengan las pilas, que estén funcionando, que prenda la linterna y todo. Hojas de Miller. Miller son las rectas, que es una intubación directa. Pueden utilizar también las Macintosh, que son realmente las que más se usan a nivel general, pero en fundación y en simulado tenemos las Miller, que son técnicamente más difíciles porque con las Macintosh como que uno hace prensa más fácil, pero esas no las van a usar, al menos en fundación. De 0 a 1. ¿Qué? De 0 y 1. Van a tener el tubo endotraqueal, el ambú, la bolsita que esté insuflando bien, que no tenga ningún escape, que esté bien asegurado todas las tuercas que esa cosa tiene, porque a veces cuando se suelta uno tiene un escape, pues tiene una fuga y pues no funciona. La guía es mucho más fácil intubar con guía, sobre todo cuando uno está, pues nunca intubado jamás, pues es mucho más fácil hacerlo con guía y en general la anestesia también es mucho, se van a dar cuenta que es más fácil que uno tenga la guía porque ese tubo se les dobla y que las pilas estén funcionando y que las tengan. Y si algo, un repuesto de pilas, no pasa. Bien, ahora cuando vamos a usar los medicamentos, como vimos en el algoritmo, la vamos a usar cuando la frecuencia cardíaca es menor al 60%. Acá lo vamos a usar claramente después de haber ventilado con oxígeno al 100% y con presiones cardíacas y el niño aún no responde, pues vamos a usar medicamento. Porque les decía que la frecuencia cardíaca es tan importante porque este básicamente nos va a indicar la eficacia del esfuerzo respiratorio espontáneo, la necesidad de intervenciones y la respuesta a las intervenciones que le estoy poniendo al niño, si me está respondiendo, si está empeorando, si mejoró, si no me, ¿sí? Entonces, clave que frecuencia cardíaca súper importante en neonatos, en reanimación y en adaptación, tenerlo en cuenta. Entonces, se administra una concentración de 0,1 miligramos mililitros y se recomienda que la infusión sea a través del catéter venoso umbilical, porque mientras le cogen una venita al niño, pues complicado. Entonces, pues uno ya sabe que en el cordón umbilical uno coge y le pasa el catéter y ya es súper fácil. Y la dosis intravenosa, en caso tal de que por alguna extraña razón el cordón solo tenía 2 vasos o no sé lo que sea, se da una dosis intravenosa de adrenalina de 0,02 miligramos kilogramos seguido de 3 mililitros de solución salina al 0,9%, porque se mete la adrenalina y luego la solución para hacer un barrido. Efectivamente, para que la adrenalina no se quede en esa parte y solo constringa esa parte de donde se administró, que normalmente pues sería o en los bracitos o en las piernitas, sino que pues para hacer el barrido y que esa vaina pues vaya sistémicamente a donde tiene que ir, pues que es más para. Y eso es de reanimación neonatal. Yo sé que es mucho tema y en especial si pues no lo han visto en simulado y eso. Yo les mandé el lunes, les mandé unos documentos, unos PDFs que les mandó la doctora Roa, la neonatóloga, para que lo tengan en cuenta. Igual le va a pedir la presentación a la doctora Darly. No prometo que me respondan porque ellos se demoran un poquito a responder. Entonces, para que miren los de la doctora Roa, yo ahorita se los reenvío por si no los encuentran, se los vuelvo a reenviar. Acá está todo eso. Entonces, realmente te dicen el paso a paso y lo que se tienen que saber para efectos prácticos o médicos generales es esto. Esta columna de acá, esto lo pueden omitir si quieren, pero esto es lo más importante que ustedes tienen que saber. Igualmente pueden ahondar muchos más si les gusta o si quieren estar más preparados o creen que no es suficiente, totalmente válido, pueden ahondar más en eso. Pero digamos que eso es como lo más importante que deben tener en cuenta. Cuando me preocupo, cuando no me preocupo, cuando tuvo, cuando no.
Y finalmente tenemos exantemáticas. Yo les hice esta tabla, se ve demasiada información, traté de ser como lo más precisa posible, porque otra vez, este es un tema súper amplio que incluso acá me faltaron muchas patologías, púrpura fulminans, Steven Johnson, mononucleosis infecciosa, pero traté de poner como las más comunes, digámoslo así, pero digamos que igual todas son importantes. Entonces, no se las voy a leer porque es muchísima información, pues no sé si prefieren que se las lea, pero acá traté de darles como las 9, que yo creo que son como las más claves. Les puse la etiología, que esto es pregunta de examen, pregunta de residencia, pregunta de internado, pregunta de revista, esto de verdad lo preguntar muchísimo. ¿Cómo tiende a ser el rash? Digamos que en sarampiones tiene un carácter muy morbiliforme, está en palmas, mano, pie y boca, pues que está mano, pie y boca, el eritema infeccioso, que es el niño que tiene la cachetada, varicela, que está en todos los estadios habidos y por haber, dengue, que a la digitopresión C y es una isla en Mar Rojo, como se le llama, por decirlo coloquialmente. Los síntomas que se le pueden atribuir también, aparte del rash que tienen, las complicaciones, que esto también estudienlo, apréndanselo, sobre todo en lo que es sarampión, eritema infeccioso, Kawasaki, clave que lo tengan en cuenta. Estos niños se mueren de infarto. Entonces, es súper importante que ustedes lo diagnostiquen adecuadamente para darle el tratamiento, que es de inmunoglobulina, que se lo tienen que dar en una ventana de tiempo. Yo me acuerdo que a mí me tocó un caso de Kawasaki y como que el residente, no sé, como que yo pues estaba muy cansado o bueno, no sé, y no lo diagnosticó y lo dejó como cualquier cosa que da por COVID. No, mejor dicho, y la niña estaba como en la ventana de tiempo exacta para recibir la inmunoglobulina, porque si no después no funciona y la niña le da un infarto y nada que hacer. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque pues se tiende a sobrelapar, sobre todo con sarampión o con otros tipos de exantemáticas, entonces para que lo tengan en cuenta, porque acá las complicaciones son deleterias. Y otras cosas que tienen que tener en cuenta en cuanto, no sé, por ejemplo, en varicela, no sé si ya les tocó en simulado, que puede dar en genitales y en cuero cabelludo y uno piensa que no sé, que tiene una infección sexual, la niña de 7 años, pero no, es varicela, puede dar ahí, es totalmente normal. Cuáles tienen vacunas, cuáles tienen no. Las fases, por ejemplo, de dengue, eso también estudienselas, cuando es la fase febril, la crítica y la de recuperación, cómo se comporta la fiebre en estos casos, porque uno piensa que la fase febril, pues se llama febril es porque tiene fiebre y el niño tiene una fiebre terrible y ya después se le va la fiebre y se calman y no, viene la fase crítica que digamos que es crítica, como lo dice su nombre, porque puede tener algunas complicaciones, hay que tenerle ojos de niño, pues porque por la trombocitopenia puede tener muchas complicaciones. Entonces sí, como que ahí traté de como resumirles un poco las exantemáticas, pero no se queden con esto porque hay muchas más cosas que tienen que saber. Entonces, sí, yo lo que les recomiendo es que, por ejemplo, subrayen, digamos, conjuntivitis, dan sarampión, pero también dan Kawasaki, entonces como para que lo tengan ahí, claro que si yo tengo un niño con una conjuntivitis y tiene un rash, pues bueno, puede ser sarampión, puede ser Kawasaki, en su mayoría, otra vez, pueden ser cualquiera igual, pero pues como para que vayan delimitando. Ah, que Kawasaki tiene lengua roja, pero también escarlatina tiene la frambuesada, ¿cómo las voy a diferenciar? Pues bueno, que en escarlatina yo tengo el papel de lija, tengo esa piel vuelta nada del niño, mientras que en Kawasaki realmente va a ser un rash más tenue, va a tener, y va a tener una fiebre mayor a 5 días, va a tener adenopatías. Entonces esto como para que lo interioricen, porque es demasiada información. Y acá les dejo unas imágenes. También vean imágenes de todas, de todas, de todas, de todas. No, no solo basta con, sí, eritema infeccioso, parvovirus, sarampión, no. Vean imágenes porque también en el ECOE, y en el final o en el parcial o en la clínica, ustedes ven un niño y pues sí, saben que es una exantemática, pero ¿cuál? Se saben la teoría de todo, pero no saben cómo diagnosticarlo. Entonces, para que lo tengan súper presente, acá les dejé algunas, pero pueden buscarlos en internet, en video, seguro hay mucha información
Tienen un patrón muy característico que pueden tener en cuenta. Y ya, acá están las referencias. No sé si tienen dudas, preguntas de cómo va a ser la metodología del parcial, de lo que sea. Paul, ¿ya sabemos a qué horas es? ¿O no? No, aún no sabemos porque creo que no tenemos la confirmación de los doctores si hay clase o no, pero seguramente yo creo que va a ser como a las 3 de la tarde. Pero igual les confirmamos mañana que estamos terminando de como finiquitar algunas cosas, pero probablemente sea a las 3. Paul, ¿y qué clases tenemos? Ya te Es digo. que en el horario sale que tenemos otra vez otitis, faringomigdalitis, y pues la Ya te doctora nos ha digo dicho, porque es que, un segundo. No, no han confirmado todavía los doctores. Estamos esperando a que nos confirmen y en son de eso miramos, pero tratamos de avisarles mañana en la mañana, antes de mediodía, ojalá, la hora y cuáles clases serían las que tienen. Yo sé que es una mamera tener clase antes de un parcial, uno no tiene cabeza para eso. Entonces, procuraré que de pronto la doctora quiera hacerlo antes de las clases, pero pues también depende de la disponibilidad de ella. Pero yo sé que es muy harto tener clases antes de un parcial, pero les confirmaré mañana antes de mediodía con gusto. Pues trataremos. Ojalá. Paul, Espero que sí. en caso de que esas clases sean después, pues eso sale en el parcial, como para Mañana les confirmo estudiar. todo eso. Mañana les confirmo Listo. todo eso súper seguro. Pero igual ustedes tuvieron la clase de faringoamigdalitis y eso, ¿no? Sí, pues era la que tenía como otitis y faringomigdalitis y eso, pero Ujú. llegamos solamente a faringomigdalitis porque pues no alcanzamos a terminar. Ok. Sí, Es que no. la doctora dijo, yo le dije a Gus que la doc ese día nos dijo que pues si no habíamos visto titis y eso no salían, que después mirábamos cómo Ah, íbamos, no. Sí, pero no, pues no, no. Sí, no, o sea, si no han visto eso, no, no va a salir, ténganlo por seguro, sería totalmente injusto. Entonces no se preocupen por ese lado. Igual mañana les confirmamos a ver si, cuándo, a qué horas va a ser el parcial y dependiendo de eso, si las clases entran o no. Pero, pero sí, mañana les avisamos antes de mediodía. y exantemática que hemos visto igual si sale, es que la clase de exantemática es en 2 semanas. Pensé yo para grabar primero que todo. Ah.